orientaciones previas para ya dejarlos economizar en la clase. Solo entro, saludo y me despido porque estoy desde las 8 de la mañana con todas las clases dándole mi información. Está bien, bien. Su facilitador ha hecho un excelente trabajo. Adriana viene desarrollando un excelente trabajo con respecto al cierre que va a ser ya dentro de 15 días, que son las graduaciones. Han estado muy juiciosos. Ella les ha solicitado con una fotico, las requerimos para lo del grado, como este ciclo vamos a terminarlo de manera virtual. Entonces se requiere la fotico para poder hacer el anuario en el cual aparezcan cada uno de ustedes. Le hemos solicitado a los hermanos que no se complica el tema de la foto, no estamos exigiendo pues que tiene que ir con la corbata o la hermana tiene que ir con el vestido y el super peinado, no, porque estamos en cuarentena. Simplemente una foto para colocar en el anuario y que quede bien bonito la presentación. Igual durante el transcurso de la semana, la facilitadora les va a estar orientando cómo es el proceso de la graduación y qué día va a ser y las horas y todo lo demás. Simplemente les queríamos indicar que como ustedes ya terminaron la escuela de dones, en el siguiente ciclo pues van a continuar. Estamos por definir la escuela porque ustedes hicieron Espíritu Santo, siguieron dones y estamos simplemente por confirmar las escuelas que vamos a abrir ahorita en este nuevo ciclo. Estamos pendientes de que el pastor nos dé el visto bueno y ya les diríamos a cuál escuela pasarían ustedes automáticamente. Hoy tienen un repaso de todos los dones espirituales. Omitar va a estar acompañándoles, entonces saque el mayor provecho a este espacio y muchas gracias por la atención y esperamos las foticos por el WhatsApp, por el interno. Listo, buenos días hermanos, ¿cómo han estado? Bien, ¿Sí me gracias. Sí. Bueno. Son las 11:06 de la mañana, entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Como siempre les he dicho, todo puede pasar, ¿cierto? Del cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios no pasa de moda y es la que nos sostiene en todo momento. Entonces le damos muchas gracias a Dios por tener esta preciosa palabra en esta mañana a través de nuestro pastor Omar, que nos va a estar haciendo un resumen de todos los dones. Como yo les he dicho, hermanos, esta escuela se llama la Escuela Casa Talentos, donde estamos escudriñando cuál es el don, cuál es el regalo que Dios nos ha dado para el servicio, primeramente el servicio de Dios y también para bendecirnos unos a otros, porque cuando nosotros nos ponemos al servicio del Señor es para glorificarlo nuevamente, como les digo, a Él, pero también para ayudarnos, como les decía en otras clases anteriores. Entonces, vamos a poner este tiempo para ya darle la entrada a nuestro pastor. Señor, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, esta palabra que va a llegar a nuestras vidas, trayendo refrigerio, trayendo dirección, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has regalado dones espirituales. Sabemos, Señor, que tú has estado hablando a cada uno, Señor, escudriñándoles en su corazón, colocando el querer como el hacer. Gracias, Dios, porque es tu palabra la que nos alienta, la que nos direcciona, Señor. Es tu preciosa y bendita palabra la que en todo tiempo trae esa voz de aliento. Gracias, Señor, por utilizar la vida del pastor Omar, Señor. Gracias porque a través de él tú vas a hablar, Señor, y tú vas a reafirmar y confirmar cuál es el don que has colocado en cada uno de nosotros para el servicio tuyo. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Entonces, querido grupo, vamos a silenciar nuestros micrófonos para evitar el ruido. Yo le voy a pedir el favor a la anfitriona que es Sosleni, que nos está ayudando para grabar, y vamos a colocarlos en silencio. Ella nos coloca en silencio y vamos a escuchar a nuestro pastor. Pastor, bienvenido. Hermanos, muy buenos días. No se escucha, Pastor Omar. Aló.
Aló. Listo, pastor, ya lo escuchamos. Ya se está ¿Me escuchando, escuchan? sí, señor. Sí, señor. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor, ya lo estamos ¿Lo me escuchando. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Emilio no me escucha? Sí, 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 señor, ya lo escuchamos, pastor. Sí, Ah, perfecto. bueno, ok. Les estaba comentando, hermanos, que la idea de esta clase es prácticamente hacer un resumen de la escuela que ustedes han venido, Estoy escuchando. de que ustedes han venido cursando durante este tiempo y que podamos despejar algunas dudas que hayan quedado en el transcurso de esta misma escuela. Em, o de pronto la idea también es interactuar con ustedes, así que alicen su material. De pronto yo voy a estar preguntando de acuerdo a las personas que tengo aquí identificadas. Voy a estar preguntando entonces, voy a estar preguntando a algunos de ustedes para que vayamos interactuando, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se llama esta escuela? El que quiera va aprendiendo su micrófono y me va contestando, por favor. ¿Cómo es que se llama esta escuela? Dones. La escuela de los Escuela de dones. dones. Sí, correcto. A veces nos confundimos, ¿no? Como tienen ustedes aquí, muchas veces nosotros le llamamos a todos los dones espirituales, ¿no? Y pues la verdad es que ustedes han visto que hay una clasificación de los dones de acuerdo al dador, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos del dador es de aquella persona que los da, que los proporciona, ¿sí? Entonces, en cuanto a esa clasificación, nosotros tenemos unos dones que son los dones operacionales, que a veces le llaman, y esos dones operacionales son dados por Dios Padre, ¿sí? En segundo lugar, viene los dones espirituales, cuyo dador es el Espíritu Santo. Y después viene la clasificación de los dones ministeriales, quien el dador es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero esto no quiere decir que es que están prácticamente divididos, ¿no? Porque Dios no puede dividirse. Es decir, Dios es uno, ¿sí? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno solo, ¿sí? Y ellos están con la intención de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ¿sí? Estemos preparados para toda buena obra. Pero ese preparados para toda buena obra tiene que ver con un equipamiento que el Señor nos da. Y ese equipamiento lo hace a través de los dones. Es decir, nosotros hoy en día, si usted ha recibido al Señor Jesucristo, usted no puede decir que no tiene ningún don o que no tiene nada de lo que Dios haya podido dar. Usted ha sido equipado por Dios, Padre, por el Espíritu Santo y por el Hijo, dándoles a ustedes una capacidad, un don, ¿sí? Para que ustedes puedan ejercerlo como hijos de Dios en la iglesia o donde Dios les ubique, ¿no? Entonces vamos a iniciar haciendo el resumen con los primeros dones, ya entendiendo esta clasificación, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a Liliana, que está tan juiciosa. Liliana, los dones espirituales, ¿quién es el dador? Brenda, ¿puede prender su micrófono? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, pues los dones espirituales es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Ah, ah. el que Acuer- nos... Acuerde lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Cierto? Dios es uno solo. Dios Sí, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pero en la clasificación que hemos hecho, está en la palabra de Dios, hemos clasificado los dones en tres clases, ¿sí? Los dones operacionales, ¿sí? Que son los dones dados por Dios Padre.
Los dones espirituales, entonces, ¿quién los da? Espíritu Santo. Exacto, muy bien, el Espíritu Santo. Y Georgette, ¿sí? Los dones ministeriales, ¿quién es el dador de los dones ministeriales? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bien, Georgette. Es el Señor Jesucristo. Entonces, los primeros dones que vamos a dar, vamos a repasar, son los dones de Dios Padre, ¿cierto? Y el primer don que aparece aquí ya en la filmina, todos están viendo la pantalla, ¿sí? Es el don de ¿qué? De profecía, ¿cierto? El don de profecía, ¿no? Ahora, ¿qué es el don de profecía? Según el significado, es la capacidad sobrenatural de poder percibir el verdadero y profundo significado de una situación. O simplemente es el estado de una persona por medio de la iluminación de la palabra de Dios al espíritu del creyente que tiene este don. Por eso las personas que tienen el don, por ejemplo, de profecía, pueden percibir o ver más allá de las apariencias superficiales de una persona o situación. Muchas veces hasta podemos llamarle un tipo de discernimiento, ¿cierto? De pronto percibir y declarar la verdad acerca de esa persona o de esa situación. En tal caso, puede a través y basado en la palabra de Dios, no basado en nuestra propia percepción, sino basado en la palabra de Dios, poder declararle la verdad a una persona o en una situación aparente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros a veces lo, lo comparamos con el don de profeta, ¿no? Y vamos a mirar cuál es la diferencia entre el don de profecía y el don de profeta, o el ministerio del profeta, ¿cierto? Entonces, este don de profecía, por ejemplo, lo tenía Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista es un ejemplo que nosotros tenemos bíblicamente para poder decir que él tenía este don operacional de profecía. Y eso lo podemos ver y leer no solamente en Mateo, sino también Lucas nos cuenta algo de la historia de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, este sería el don operacional de profecía, o muchos a veces le llaman el don de percepción, es decir, de percibir alguna situación, ¿no? Y en la iglesia, por ejemplo, yo he visto varias personas que tienen este don de percepción. Es decir, ven una persona y dicen, mire, esta persona yo veo que tiene un espíritu que no es el correcto. O ante una situación, ellos pueden decir, mire, no nos amedrentemos, no tengamos miedo, ¿cierto? Esta situación va a pasar, esto va a suceder de esta y de esta manera, ¿sí? Entonces, ese es el don operacional de la profecía. Viene el don del servicio. Aquí no hay mucho que aclarar porque el don del servicio pues es usado para diaconía, es decir, son aquellas personas que Dios les ha equipado con un don especial de poder servir, y es la habilidad sobrenatural que tiene una persona de poder identificar una necesidad en otros y de hacer algo para suplir esa necesidad. En este caso, por ejemplo, yo digo que todos los ujieres, pero no todos los ujieres, por ejemplo, los facilitadores de esta escuela deben tener ese don de servicio, porque es un don sacrificial, que están sirviendo a otras personas. Pero ese don de servicio también le añade otra cosita, y es poder hacer mucho más allá de lo que le han exigido o lo que le han dicho. Por ejemplo, en la Biblia, este don operacional de servicio lo podemos ver en Marta, ¿se acuerda? La hermana de María, las hermanas de Lázaro, ¿cierto? Y eso lo podemos ver que mientras Jesús estaba explicando la palabra del Señor, ella estaba ocupada en la cocina porque estaba pensando en servirle al maestro y a las personas que estaban ahí alrededor. ¿Listo? El tercer don que vemos operacional es el don de la enseñanza, ¿sí?
Y el don de la enseñanza es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para comunicar información correspondiente a la salvación y ministerio de la iglesia y sus miembros, en forma tal que aprendan. Este don tiene que ver con el entendimiento, es decir, aquellas personas que tienen este don de la enseñanza son aquellas personas a las cuales hay una revelación especial en la palabra de Dios, que pueden entender algunas cosas que otras personas de pronto no entendemos, ¿cierto? Y en la iglesia, pues nosotros sí tenemos un buen ejemplo de buenos eh, hermanos que tienen este don de la enseñanza, ¿sí? Pastor Héctor, Pastor Dionisio, Fran Olaya, Manuelito Celemín, Sandra Lastra, Javier Escobar, todos los que están encargados de la enseñanza, ¿cierto? Inclusive los maestros de pronto que están participando aquí de las escuelas, en la escuela, deben tener ese don de enseñanza. Es la capacidad especial que tienen las personas de poder comunicar. Es decir, yo puedo tener mucho conocimiento, ¿cierto? Pero muchas veces no lo sé explicar y por eso la gente a mí no me entiende. Entonces esa persona puede tener mucho conocimiento, pero no tiene ese don de poder comunicar. Todos los maestros tienen ese don de comunicar de tal persona, de tal manera que cuando uno le escucha, uno le entiende todo. ¿Listo? El otro don es el don de ¿qué? De la exhortación. Hermano Emidio, ¿tiene usted idea de qué es el don operacional de la exhortación? ¿A qué se refiere? Hermano, el don de exhortación es el que uno ve un hermano que está de pronto cometiendo un error, pues lo llama y lo exhorta a que no lo siga cometiendo, a que no siga pecando, hermano. Correcto, muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo bíblico de exhortación es Bernabé, ¿cierto? Y ustedes conocen qué ha sucedido en el hecho de Bernabé. Gracias, hermano Emilio. El otro don operacional es el don de repartir, ¿no? Muchos también le llaman a ese don el don de dar o el don de compartir, ¿no? Y es la capacidad especial que Dios le da a los creyentes para que aporten con generosidad y con gozo no solamente cosas materiales, sino también su tiempo y otras cosas que se incluyen aquí para la obra del Señor, ¿no? Estos son los Hermano, una hermanos. pregunta. Sí, hermano. Pues me retrocedo un poquito otra vez al don de exhortación, donde dice que no solamente es como exhortarlos en llamarles la atención en algo, sino también en animarlos, consolarlos, darles aliento cuando las personas también están como que desfortalecidas, ¿no? Sí, Entonces, sí. el don de la exhortación también es esa parte, ¿no? Es de consolar a las personas y fortalecerlas, ¿cierto? Sí, hermana. La exhortación prácticamente no es lo que nosotros llamamos como regaño. Mucha gente piensa que, por ejemplo, un hermano pecó y como dice el dicho, al caído, caerle, ¿no? Entonces ese hermano se va a acusarlo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, usted se condenó, usted es un pecador, usted está alejado de Dios y por lo tanto está desterrado, usted es un gusano, usted no, bueno, entonces ese hermano es posible que le ha dicho la verdad en el sentido que pecó, ¿no? Pero la exhortación tiene que ir con esa parte de ánimo y consuelo. ¿En qué sentido podemos nosotros exhortar? La exhortación, podemos decirlo así, es una amonestación con amor, ¿sí? De tal manera que no podamos pasar por alto su falta, su pecado, sino que le hagamos ver su error, pero también la salida. Si le mire, pero Dios es justo, sabemos que Dios es justo, pero Dios es amor, Dios es misericordioso. Y la palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para escucharnos y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermano, tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios, de volver a casa. Dios va a fortalecer su alma, su espíritu. Así que, tranquilo, hermano, pida perdón al Señor, pero
recupérese lo más rápido posible, ¿no? Una palabra que ayuda mucho es, uno confía más en aquellas personas que se han golpeado duro, pero que se han levantado. ¿Y por qué? Porque pues ellos ya han sentido en carne propia lo que es vivir eso, ¿no? Entonces el don de exhortación, hermana, sí, es una amonestación con amor, de tal manera que nosotros podamos dar consuelo, podamos dar aliento a otros miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, estamos en el don de repartir. Gracias, hermana Nelly, por su aporte. En el don de repartir. ¿Qué es el don de repartir? Miremos a Sosleni. Yo tengo yo de repartir. Bueno, el don de repartir es aquel que está siempre dispuesto a dar, sin esperar nada a cambio, que tiene la disponibilidad, como lo comentaba usted, pastor, no solamente en la parte económica, sino a veces en el tiempo. Muchas personas a veces necesitan de ese valioso tiempo para que les escuchen o para que les animen, aplicándolo también con la parte de la exhortación, ¿sí? Animándole, consolándole, y que va acompañada también con el don de dar de ese tiempo valioso que a veces uno necesita de otras personas. Y que por el tiempo que tenemos, por muchas ocupaciones, a veces no dedicamos el tiempo suficiente a aquellas personas que realmente están necesitando. Correcto. Y creo que en este tiempo es donde más necesitamos de esos hermanos con ese don de repartir. Por la misma situación que ustedes saben que estamos pasando, ¿no? Y son esas personas con ese don de repartir los que muchas veces sostienen la obra del Señor a través también de su dinero. Son aquellas con ese corazón generoso que aportan a la iglesia para el sostenimiento de los obreros de tiempo completo en una iglesia, ¿no? Entonces, en este tiempo de tanta necesidad, necesitamos que ese don se vea reflejado en muchos creyentes. El don de presidir simplemente es alguien que es colocado al frente, indicando así una posición tanto de autoridad como de responsabilidad. En otras palabras, es una habilidad sobrenatural que Dios da a algunos creyentes, pues no solamente para presidir una reunión o presidir una reunión virtual como las que estamos mirando ahora, sino también para establecer estrategias, metas, con el propósito de que Dios se pueda comunicar a través de esas mismas estrategias a las personas que nosotros estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de esos dones que vemos en la Biblia es de ese don de presidir es Nehemías, ¿no? Cuando Nehemías sale de donde estaba, con el permiso del rey Artajerjes, y se dirige al pueblo y organiza toda una labor de reconstrucción del pueblo. Ese es un don de presidir. Pero también nosotros lo podemos ver en la iglesia, ¿no? Con aquellas personas también que tienen ese don especial de presidir una reunión. Uno a veces dice, bueno, uno a veces preside las reuniones, pero hay otras personas que lo hacen con una capacidad sobrenatural que uno queda aterrado y uno dice, qué bueno, qué don tan hermoso. Si a mí me pusieran a presidir una reunión, yo dormiría a toda la gente. Entonces, ese tipo de gente, ¿no? Ese tipo que tiene un don de liderazgo, que es la persona que convoca a otras personas para un fin común, ¿no? Entonces, ese es el don de presidir. Y por último, el don de misericordia, de hacer misericordia. El don de hacer misericordia es la capacidad sobrenatural dada por Dios a algunos creyentes para ponerse auténticamente en el lugar de otro, es decir, para ponerse en los zapatos de otra persona. No son aquellos simpáticos que dicen, ay, pobrecito, los hermanos, mire por lo que está sucediendo, mire los hermanos, aquellos hermanos que no tienen de comer, no, ese es el don de misericordia, es aquel que dice, yo voy a sacrificar la mitad de mi carne y voy a compartirlo, es decir, es la empatía, ¿no? No la simpatía, sino la empatía, es
ponerme en los zapatos del otro para poder suplirle en alguna necesidad. Y en este tiempo, gracias a Dios, Él ha levantado muchos hermanos que han ofrendado, han dado mercados, ¿sí? Y se han puesto en los zapatos de aquellos hermanos que trabajan del día a día, que no pueden salir a trabajar por la situación, de aquellos hermanos que han perdido sus empleos, o de aquellos empresarios que a pesar de estar perdiendo utilidades y están todavía sosteniendo el trabajo de muchos y el sostenimiento de esta manera de muchas familias. Listo, hermano, ustedes los dones operacionales, Juanquita, que lo veo ahí, ¿quién es el que los da? Nos da el Padre. Muy bien, Dios Padre, ¿cierto? Vamos entonces a hacer el resumen. Esos dones son el don de profecía, el don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir, don de presidir, don de misericordia. Esos son los dones que hemos clasificado. Es una clasificación que nosotros le hemos dado para distinguir en cierta medida los dones operacionales o dones de Dios Padre. Hermanos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí de estos dones operacionales? Omar, sí, yo tengo una pregunta. Sí, cielo. Es respecto al don de repartir. Acá Sí. dice que es la capacidad especial que Dios da a los creyentes para que aporten con generosidad y gozo. Cuando se refiere a los creyentes, pues quiero saber si estamos asumiendo que se trata pues a su iglesia, porque seguramente muchas personas que no conocen de Cristo también a veces tienen como ese, no sé cómo se podría llamar, esa generosidad de repartir y lo hacen con una sana motivación. Entonces este don es exclusivo para su iglesia. Personas que no conocen de Cristo pueden de pronto tener este don. Sí, nosotros lo hemos visto, es decir, estos dones no solamente en cuanto a este don de repartir, no solamente es para la gente de la iglesia. Sin embargo, Dios ha ubicado hermanos en la iglesia para un fin especial. ¿Cuál es ese fin especial? Poder sostener una obra, ¿sí? Es decir, Dios permite a ciertas personas para poder sostener la obra, por ejemplo, de un ministro que se fue a otra parte del mundo a predicar el evangelio, o una obra en una iglesia especial, ¿no? Ustedes saben que los pastores dependen de el diezmo y de las ofrendas que se ofrecen, no solamente para su salario, sino también para cubrir todos aquellos gastos que el tener un local representan. Entonces, es posible que nosotros podamos tener gente que no es creyente, pero que tiene ese don de repartir. Ahora, el don de repartir también es como la habilidad que algunas personas tienen de poder administrar y distribuir sabiamente sus bienes, ¿no? Entonces, también ese repartir tiene que ver con aquellas personas a las cuales Dios les ha dado sabiduría, les ha dado entendimiento para ser buenos administradores. ¿Conocen ustedes gente que no es cristiana que es un buen administrador? Sí, tenemos muchos muy buenos administradores, pero Dios a veces utiliza ese tipo de gente para poder contribuir a una obra o una causa social excelente, o en este caso utiliza miembros en la iglesia para sostener prácticamente una obra, ¿cierto? Como la que podemos decir la Comunidad Cristiana Chalón, otras iglesias aquí en Ibagué. ¿Está claro, cielo? Perfecto, gracias. Bueno, pasamos entonces a la segunda clasificación de los dones y vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Si decimos que son dones espirituales, hermana Glorita, ¿quién es el que los da? Si quiere puede prender el micrófono, Glorita.
para que pueda responder. Si son los dones espirituales los que vamos a hablar, ¿quién es el dador? ¿Dios Padre, Jesucristo o el Espíritu Santo? Ya se prendió Sí, listo, Glorita. el Espíritu Santo, pastor. Bueno, muy bien, es el Espíritu Santo. Y en esta clasificación ustedes han visto que hay como otra subclasificación, otra clasificación, y los podemos ver en los dones, ¿sí? Para saber o dones del saber, los dones para hablar o del hablar y los dones para actuar o dones del actuar, ¿no? Entonces, entre esos dones vamos a mirar el don de la palabra de sabiduría, ¿cierto? O sea, el don de la palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo, dado por el Espíritu Santo, en el cual son dones para qué? Para hablar, para saber o para actuar. Adriana. Está llamando. Palabra de sabiduría, ¿es un don para hablar o para actuar? Para saber. Para saber. Y ese don de la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural que nos permite entender la voluntad de Dios en una situación particular y usar los medios divinos para realizarla, ¿no? Entonces, acuérdese que esta palabra de sabiduría nos muestra qué hacer, nos muestra cómo y cuándo hacer la voluntad de Dios en medio de una situación específica. La palabra de sabiduría también puede venir por medio de una revelación súbita, es decir, una visión, ¿cierto? Un pensamiento, un convencimiento, ¿sí? Y pues prácticamente eso nos permite a nosotros poder entender una situación. Yo la verdad es que al Señor es una de las cosas que más le pido y es palabra de sabiduría para poder entender estos tiempos. Los ejemplos bíblicos que tenemos, por ejemplo, el de Daniel, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de Daniel por qué tenía el don de la palabra de sabiduría? Pues sencillamente porque pudo interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, ¿no? Lo otro es el mismo Jesús, es ejemplo también de palabra de sabiduría. ¿Se acuerda cuando trajeron a una mujer que había sido prácticamente pillada en adulterio y ellos dijeron, bueno, vamos a traerle a ver si es que este sí sabe o no sabe? Y ustedes pues conocen cómo respondió Jesús, ¿no? Que fue lo que él dijo. Y hay muchos más ejemplos del tema de que podemos comparar este don de la palabra de sabiduría. ¿Ustedes creen que los pastores necesitan este don? Creo que sí. Y creo que todos necesitamos este don, ¿no? Pero pues el Espíritu Santo ha dado este don a los que bien Él ha querido, ¿cierto? Entonces, el segundo don para saber es la palabra de ciencia, ¿no? En el original, la palabra griega que se usa esta palabra es logos, que puede significar palabra. La palabra de ciencia no es un fenómeno psíquico o una percepción extrasensorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Samuel recibe una palabra de ciencia en cuanto a la elección de Saúl como rey de Israel, ¿no? Si hubiéramos dejado a Samuel elegir, pues él no quería elegir ningún rey, ¿no? O si muchas veces nosotros tenemos percepciones porque miramos lo que está afuera, no lo que está adentro, ¿no? Entonces esta palabra de ciencia prácticamente nos capacita para poder ir mucho más allá. Y vuelvo y le digo, esto no es una como estilo de percepción extrasensorial, ¿no?
palabra o el don de ciencia es un don específico que el Señor da a ciertas personas para ir escudriñando más allá lo profundo, ¿no? El tercer don del saber es el de discernimiento de espíritus, ¿cierto? Discernimiento de espíritus. Ahora, el discernimiento de espíritus, este don consiste en el poder sobrenatural para detectar el campo de acción de los espíritus malignos y sus actividades, ¿no? Es decir, este don de discernimiento de espíritus es aquella persona no solamente que ve demonios en todo lado, ¿no? Como muchas veces nos sucede a nosotros, ¿cierto? Que vemos demonios detrás de todo. No, en la persona que tiene el don de discernimiento es aquella persona que puede ver y que Dios le permite conocer qué espíritu está detrás de algunas cosas, de algunas actividades que se hacen o inclusive detrás de algunas personas que vienen a veces con un espíritu de engaño. Y en esos tiempos en que hay gente que se camufla en las iglesias con unas intenciones que no son sanas, Dios utiliza ese tipo de personas para ver ese espíritu que hay en esas personas. Si es un espíritu de engaño, si es un espíritu de falsedad, ¿cierto? O si esa persona inclusive está poseída por algún espíritu en particular, ¿no? Entonces, yo creo que en este tiempo también nosotros necesitamos contar con ese don de discernimiento de espíritus para poder generalmente poder mm, tener como una iglesia sana y no permitir que algunas personas se levanten para hacer daño, para causar división a la iglesia, para hacer daño a los mismos hermanos, ¿no? Entonces, este es discernimiento de espíritu. Entonces, ahora no solamente se da hacia personas, sino también, vuelvo y les digo, hacia situaciones, ¿no? Hacia situaciones que se presentan. Alguna persona que viene a ofrecer alguna estrategia y esa persona discernimiento de espíritu, muchas veces, a veces lo podemos comparar con el don de la profecía. Dice, no, este hermano trae un espíritu que no es el espíritu que Dios trae a la iglesia, ¿no? Entonces, ese es el de discernimiento de espíritus. Entonces, 3 dones aquí espirituales que hacen parte de los dones del saber. ¿Cuáles son? Palabras de sabiduría, don de ciencia o palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, ¿no? Vamos entonces con el segundo bloque dentro de los dones Pastor, espirituales. Sí. Pastor, disculpe. Hermana Yuri. ¿Tienen que ver los sueños con el discernimiento? Lo digo por esto. Sí. Por ejemplo, a mí Dios me ha dado sueños referente a personas que las he visto en ciertas situaciones y entonces me he inquietado y he llamado a esa persona. Y cuando le manifiesto lo que he soñado, esa persona me lo confirma. Uh-huh. Sí. ¿Tiene? Sí, hermana. Aunque muchas veces, es decir, los sueños son mensajes que Dios envía a nosotros, pero el discernimiento de espíritus tiene que ver más con la capacidad que Dios le da a esa persona de poder ver a través de algo, de alguna actividad, qué espíritu está detrás de eso, ¿cierto? O sea, los sueños son a veces regalos que Dios nos da, por decirlo así, en algunas situaciones, ¿no? No todas. Los sueños dicen que son prácticamente como un reflejo de lo que hemos estado procesando durante mucho tiempo o durante ese día y entonces en la noche se revelan. No quiero decir con esto que es que los sueños no son importantes. Muchas veces sí. Dios habla a sus hijos a través de sueños, así como lo hemos visto a través de la Biblia, ¿no? Como Dios ha llamado a gente a través de los sueños y a través de los sueños Dios ha podido también dar
como claridad ante una situación que está pasando en Sí, algunas cosas, ¿no? sí. Pero el don de discernimiento de espíritu es especialmente útil, ¿sí? Por ejemplo, en los Ok. casos de liberación, para identificar el espíritu maligno o demonio que está oprimiendo o está poseyendo a una persona, ¿cierto? Pero también para podernos ayudar en otros aspectos de la iglesia, ¿no? Determina también si una persona al hablar o actuar reacciona bajo la guianza del Espíritu Santo o sencillamente expresa sus propios sentimientos o anhelos, ¿no? Ok. Ese discernimiento de espíritus también se da cuando las personas, por ejemplo, hay una profecía en la iglesia, ¿sí? Ese discernimiento de espíritu también puede tener la capacidad de discernir si el que está hablando lo está diciendo de verdad porque ha sido lleno con el Espíritu Santo o es un anhelo de su corazón, una petición de su corazón, o de pronto ha leído un pasaje de la Biblia, se lo grabó en su mente y entonces lo proclamó, ¿no? Entonces ahí ese discernimiento de espíritus es el que actúa. Entonces, por lo general, este discernimiento de espíritu debe estar presente, por ejemplo, en las personas que presiden las reuniones, en los líderes de grupos familiares, debe estar presente en todos aquellos que tienen un liderazgo, porque son ellos los que permiten, en cierta manera, pues el desarrollo de una actividad o de una reunión. Pero gracias por su pregunta, hermana George. Ok, Dones gracias. del hablar. Entonces, en los dones de hablar, ¿sí? Tenemos, ¿cuáles dones? ¿Cuáles dones? El primer don es el don de, ¿sí lo están viendo en la pantalla, hermanos? Sí, Sí, señor. ¿Qué señor. tal que no lo Don de escucho? Sí. profecía. El don de la El don profecía. de profecía. Ujú. Aquí este don de la profecía, acuérdense ustedes que don operacional, también hay un don de, de profecía, ¿cierto? Bueno, o similar. Está este don de profecía y está también el don de, o el ministerio de profeta, ¿no? Entonces aquí mucha gente a veces tiende a equivocarse. Vamos a Bueno, escuchar, sí, vamos a escuchar a ver a quién está por aquí. Cielo, yo quería el, preguntarle, vamos a el ver, don, sí, sí, yo quería preguntarle ¿Qué va a que preguntar? Dios me mostró ese de Apocalipsis, las tres ranas que salían de la boca del dragón, y me dijo que eran los tres espíritus que venían, que eran los tres espíritus de Apocalipsis que vienen para, de esos son el que vienen con el dragón y el sí, que venía sí. a, esos son los de apostasías. Ajá. Ok, hermana María Esos Meli. tres venían, Sí. salían de la boca del Ujú. dragón y venían eso Muchas eran veces, con él, ayudar a este mundo. hermana, el Señor nos revela en su palabra cosas que van a suceder. O sea, Dios utiliza cosas que van a suceder. Sin embargo, uno siempre tiene que sopesarlo con la realidad, ¿no? Es decir, con lo que estamos viviendo actualmente, pero también digo, ¿dónde es que uno entiende la palabra de Dios? En la misma palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios tiene su explicación. La palabra de Dios nos explica, la palabra Yo de Dios entendí. nos hace entender. Y muchas veces hay palabras que Dios le habla para uno, ¿no? Para uno. Y Él le va a mostrar a usted en cierta oportunidad, después de usted estar repasando esa palabra, pidiéndole al Señor confirmación y confirmación, pues Él le va a usted a través de esa palabra a fortalecer su espíritu, hermana, y a fortalecer su fe, ¿sí? Entonces Dios a veces utiliza la No, palabra de Dios para
para poder entender Don, esto, ¿no? yo no la había estudiado Ujú. todavía, no la había estudiado, pero fui a la Biblia y me confirmó. Sí, correcto, mi hermana. Pero entonces vuelvo y le digo, usted tiene que sopesar esa palabra primero en su espíritu y procesarla en su mente, ¿sí? Y antes de compartirla a otros, porque muchas veces cuando uno comparte algo que Dios le dijo, pero no a veces que tiene que ver, por ejemplo, con juicio, que viene que ver con esas profecías de destrucción y de juicio, uno tiene que primero como madurar, no sé si me hago entender el término, sopesarlo con la palabra de Dios para después atreverse uno a decirlo. Lo primero es que en este don, en estos dones espirituales, Dios le habla primero a uno, ¿cierto? Y empieza como a inquietarlo a uno sobre eso, y a inquietarlo sobre eso, ¿no? Entonces, pero vuelvo y le digo, la profecía en este caso es algo que la misma Biblia llama que nosotros debemos juzgar, ¿cierto? En este caso, la profecía es uno de los dones que yo veo eh, que la Biblia nos manda a nosotros a juzgarla, ¿sí? A juzgar una profecía, inclusive nos manda a discernir una profecía, porque no todas las personas que hablan, ¿cierto? Tienen ese don de la profecía. Por eso necesitamos el don anterior, discernimiento de espíritus, y necesitamos ser entendidos nosotros como hijos de Dios para juzgar y discernir una profecía. Ahorita vamos a ampliar un poquito más este término. Le estaba preguntando a Cielo, el don de la profecía. ¿Qué es el don de la profecía? El don espiritual de la profecía. ¿Qué es el don de la profecía? No sé si Cielo me está escuchando. ¿Aló? ¿Aló? Aló. Bueno, el don de la profecía es percepción, ese don sobrenatural que, por ejemplo, el Señor le dio a Juan el Bautista de bueno, de decir un acontecimiento, de profetizar un acontecimiento. Uh-huh. ¿No? Bueno, gracias, Cielo, por su... Entonces, acuérdense que hay tres tipos y en cada uno. El don de la percepción es un don operacional, ¿no? Pero este don espiritual, don de profecía, estamos refiriéndonos a aquella capacidad que tienen unas personas de articular palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Es decir, que aquí la profecía ya no es una percepción, aquí la profecía es una proclamación de un mensaje divino en un idioma a veces conocido o desconocido por los oyentes, ¿no? Entonces, simplemente el don de la profecía, el don espiritual de la profecía, es la proclamación de un mensaje divino en un idioma. La percepción, el operacional, que uno es como una percepción acerca de las personas, ¿no? O de algún acontecimiento. En este caso, la profecía es aquel don que el Espíritu Santo le da a algunos hermanos de la iglesia para dar un mensaje divino, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado de pronto en algunas reuniones que hay una profecía, ¿cierto? Que hay una persona que comenzó a hablar inclusive en otras lenguas que nosotros no conocemos y generalmente por eso necesitamos a veces pedir la interpretación, ¿no? Que otra persona pueda interpretar. Ahora, en este caso de la profecía, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Es decir, no todas las personas que dan un mensaje divino, por decirlo así, a la iglesia, a los creyentes, es una profecía que es cierta.
Por eso nosotros debemos, en primer lugar, juzgar. ¿Cómo se juzga una profecía? En este caso, la profecía, por ejemplo, debe estar de acuerdo con la palabra escrita de Dios. Es decir, y a mí, por ejemplo, llega una persona y me dice, mire, me habla al oído y me dice, mire, Dios me ha dicho y le manda a decir que usted tiene que casarse con Julanita de tal o con Julanito de tal, ¿no? Como lo hacen algunas sectas. Eso es adivinación. No, no solamente, Nelly, es adivinación, simplemente es algo ilógico porque la palabra de Dios nunca está mandando mensajes o Dios nunca manda mensajes a decirnos con quién, el nombre de la persona que nosotros debemos casarnos. O sea, eso no está basado en la palabra de Dios. Entonces, ahí yo juzgo que esta persona está loca, ¿cierto? O que me está diciendo algo que no es cierto. Otra manera en que podemos juzgar la profecía es prácticamente que esa profecía debe exaltar siempre a Jesucristo, ¿cierto? Lo otro es que la profecía debe ser juzgada, discernida, evaluada. Por eso no puede ser una profecía privada o dicha al oído de alguien. La profecía también debe ser respaldada por la vida de quien profetiza. Es decir, si yo veo que esta es una persona que maltrata a su esposa en el hogar, que es un fornicario, es un adúltero y está dando una profecía, pues yo digo, se pone en tela de juicio, ¿no? Entonces la profecía debe ser respaldada también por la vida de quien profetiza. Ahora, ¿cómo discernir una profecía personal? Entonces, la profecía dada le acerca a Dios, ¿cierto? Si esa profecía usted cree que le acerca a Dios, o la profecía dada le produce paz o confusión, como el ejemplo que acabo de decirle con quién se debe casar, o si debe hacer un negocio o no debe hacer un negocio, si se está cumpliendo, si ha cumplido la profecía dada, también podemos medir si la persona que ha dicho esto. Ahora, la profecía, hermanos, en este caso, del don espiritual de la profecía, ¿cierto? Tiene prácticamente tres propósitos. Uno es edificar. ¿Edificar a quién? A la iglesia, a los miembros de la comunidad. En segundo lugar, a exhortar también. Hablamos ya de exhortación, que es prácticamente una amonestación con amor y con cariño, pero también a consolar, ¿no? Y yo la verdad es que he experimentado en aquellas personas que tienen este don de la profecía en la iglesia, he experimentado prácticamente ese consuelo. Muchas veces que hemos estado en situaciones complicadas y difíciles y viene esa palabra para reforzarnos y decirnos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y prácticamente como hablarnos lo que nosotros le estábamos pidiendo al Señor. Entonces, todo esto tiene que ver con la confirmación. Vamos con el segundo don para hablar y es el don de diversos géneros de lenguas, ¿no? Entonces, en este don de diversos géneros de lengua, vamos a pedirle a Nelly Jaramillo que por favor nos diga este don de diversos géneros de lengua, ¿a qué se refiere? Bueno, Nelly, mientras busca ahí en el material, ¿sí? Este don consiste en la capacidad especial que el Espíritu Santo da a ciertos creyentes para recibir y para comunicar un mensaje de parte de Dios, ¿no? A su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida, por lo general en un idioma que ellos nunca han aprendido, ¿no? Entonces, pues la Biblia establece, dice material que establece una clara diferencia entre el don de lenguas y el de diversos géneros de lenguas, ¿no? Y la oración en otras lenguas. Hablar en otras lenguas, ¿sí? Es una de las señales de la que Cristo dijo que harían quienes creen en Él, ¿no? Hablar en otras lenguas también es una manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, tal y como ocurrió en Hechos 2:4, pero también el don de lenguas es para la edificación de la iglesia y generalmente va acompañado con el don de interpretación de lenguas, la oración en otras lenguas
o lenguas devocionales es para la educación personal. Lo que quiero decir aquí es que es muy diferente cuando una persona ora en otras lenguas al don de diversos géneros de lenguas. Por lo general, el don de diversos géneros de lenguas es un mensaje que Dios da a la iglesia, que en ese momento el Espíritu Santo unge o llena con ese don a cierta persona y esa persona habla a toda la iglesia, ¿cierto? ¿Ustedes sí se han dado cuenta de eso en la iglesia? De que hay personas que hablan, no que oran en otras lenguas, sino que profetizan, hablan a la iglesia en un género de lengua que no conocemos, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? Sosleni, por ejemplo, ha tenido esa experiencia. Sí, pastor, que ya me pasó con una señora que estaba hablando, pero yo, o sea, yo veía, porque, por ejemplo, acá en mi casa, a mi hermana le pasó algo muy bonito, que fue el empezar a hablar en lenguas, y uno se daba cuenta cuando ella hablaba y cuando oraba en el don de lengua. Entonces, como que uno aprende a diferenciar esa parte de la oración al proclamar la palabra del Señor a través de las diferentes lenguas. Sí, correcto. Entonces, hay personas, o sea, Dios a mí, por ejemplo, me ha llenado con el Espíritu Santo en muchas ocasiones, que nosotros llamamos llenura con el Espíritu Santo, y en ese momento de esa llenura con el Espíritu Santo, uno comienza a hablar en otras lenguas. Pero ese hablar en otras lenguas no tiene nada que ver con este don. Este don es un don que Dios le da a personas en un culto, por ejemplo, público, en un culto público, para que hable a la iglesia, ¿cierto? Por lo general, este don de diversos géneros de lenguas se da en otras lenguas que nosotros no conocemos, ¿cierto? Entonces, no tenga miedo usted, hermano, cuando en la iglesia, en un culto, después de una alabanza, una administración, alguien con voz audible comience a declarar un poco de palabras que usted no entiende, ¿cierto? En este momento es posible que el Espíritu Santo esté llenando a esa persona, le esté dando ese don, ¿sí? Para que pueda hablar ese mensaje, generalmente en un idioma que nosotros desconocemos. Pero lo importante de esto, hermanos, es que ese don debe venir acompañado también del don de interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque si alguien se para y habla en otras lenguas, pero yo no entiendo, yo quedo igual. Es decir, el mensaje de parte de Dios a mi vida no llegó, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito yo? Que haya una persona con un don especial, ¿cierto? Para que pueda interpretar esas lenguas que se hablaron. Entonces, es el tercer don para hablar, que es el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunos creyentes para dar a conocer el significado de un mensaje en otras lenguas. Es decir, pasa de un idioma desconocido a un idioma conocido por todos, y de ahí que el don de interpretación de lenguas debe ir de la mano con el don de diversos géneros de lengua, ¿sí? Entonces es muy importante. Por eso, cuando alguien se para y habla en las reuniones y habla en otras lenguas, lo que nosotros como creyentes debemos hacer es pedirle al Señor que mande esa interpretación. ¿Sí? Yo por lo menos siempre digo, Señor, manda tu interpretación, que haya interpretación a ese mensaje que tú nos has mandado, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí los dones de hablar. Esperamos que todo vaya quedando claro, ¿cierto? Entonces, porque ya se me alargó el tiempo, hermanos, qué pena con ustedes, les voy a dañar el almuerzo. Dones de actuar o dones para actuar. En esos dones hay 3 dones, que es el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros, ¿no? Emidio, mi hermano Emidio, ¿qué es el don de fe? Hermanos, buenas tardes. El don de fe
hay dos dones, hermanos, que el Señor da. El don de la fe, cuando nosotros recibimos al Espíritu, perdón, recibimos al Señor. Y el don de la habilidad sobrenatural para creer en Dios. Cuando ya nosotros verdaderamente tenemos ese don, ya nosotros tenemos la capacidad de ir a llevar el Evangelio y hablar con denuedo, hablar con esa llenura del Espíritu Santo. Ujú. Bueno, ok, mi hermano. Ese don de fe tiene que ver con el confesar y declarar que la palabra de Dios, pero en el poder y bajo la guianza del Espíritu Santo en una situación particular, ¿cierto? Es decir, muchas veces nosotros confundimos el don de fe, este don de fe del Espíritu Santo con otros significados de fe, ¿no? De por sí la fe es la convicción de lo que no se ve y ¿qué más? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, es decir, es una habilidad sobrenatural para creer en Dios sin ninguna duda. Es también la capacidad sobrenatural para confiar en Dios y en su palabra en medio de circunstancias adversas, en medio de circunstancias difíciles, ¿no? El don de fe también es como una, bueno, dice el material, súbita oleada habitualmente durante una crisis que viene para ayudarnos a creer confiadamente sin un ápice de duda que lo que hagamos o digamos, pues sucederá prácticamente, ¿no? Y hay ejemplos en la Biblia, ¿no? Uno de los ejemplos de la Biblia está cuando Elías, por ejemplo, predice la sequía de 3 años y medio en Israel, ¿no? La misma preservación de Daniel en el foso de los leones. Eh, Daniel estaba confiado que lo metieran allá en el foso de los leones. ¿Por qué estaba confiado? Porque él declaró la palabra de que Dios le iba a guardar, que Dios iba a cerrar la boca de los leones y no se lo iban a comer, ¿no? O la palabra de poder también y de fe que Jesús proclama cuando maldice la higuera estéril, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia del don de fe. Y en eso nosotros también tenemos que estar claros. O sea, el don de fe es prácticamente la proclamación de la palabra, ¿sí? En ciertas situaciones difíciles, pero no debe ser por nuestra percepción o por nuestro sentimiento, ¿cierto? Porque nuestro sentimiento es muy engañoso, nuestras emociones son muy engañosas. Tiene que venir es bajo el poder del Espíritu Santo, para que en ese preciso momento nosotros podamos proclamar esa palabra de fe en una situación complicada, ¿no? Si me hago entender, o sea, no es una emoción, no es un sentimiento, es el poder del Espíritu Santo que le convence a usted de poder proclamar esa palabra de fe en ciertas situaciones, como los ejemplos que hemos visto. El don de sanidades, pues el don de sanidades es la capacidad que Dios le ha dado a ciertas personas, ¿cierto? Para sanar enfermedades. Ahí podemos inclusive incluir, como dice el material, la asistencia médica o el uso de medicinas, ¿no? Entonces, el don de sanidad simplemente es la capacidad sobrenatural que le da a ciertas personas en los cuales él coloca la mano, ora por esa situación y esa situación se da. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de muela, un dolor en el cuerpo, una fiebre, como veíamos en el mensaje de anoche. Entonces, ese es el don de sanidades, ¿no? Hay que diferenciar entre el don de sanidades y el don de milagros. ¿Para qué es el don de milagros? Adriana. Hola, pastor. El don de milagros, pues debe ser la habilidad, algo sobrenatural. Está ubicado en la parte de dones de actuar. Entonces, pues hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de milagros de parte de Dios
Sí, pero pero yo creo, sí, me imagino que debe ser algo que humanamente no se muy puede bien. hacer. Eso es, eso es. Es decir, muy bien, Adriana. Es decir, el don de milagros es algo que naturalmente no se da, ¿sí? Yo, por ejemplo, hace muchos años, bueno, vi una cosa sobrenatural, inclusive con una de mis hermanas. Vino un predicador, bueno, yo estoy hablando de años luz. Vino un predicador a la iglesia en una campaña especial y este hermano tenía el don de hacer, por ejemplo, que la llave de los pies de las personas que tienen pie plano se pudiera hacer esa llave. Y tenía también el don para hacer milagros en las muelas, calzaba muelas, mejor dicho, Dios a través de este hermano ponía calzas de plata y en algunos casos calzas de oro. Y una de mis hermanas, por ejemplo, yo soy testigo, que en ese momento pues calzó una muela con una calza de plata. Entonces, eso son cosas que van mucho más allá. Entonces, por ejemplo, cuando los médicos ya han desahuciado a través de muchos exámenes que se han hecho, han desahuciado a las personas, eh, se ora y viene entonces este don de milagros y prácticamente esta persona se sana. Yo creo que ustedes han escuchado también a muchas personas dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho. Dios hizo muchos milagros, está haciendo actualmente muchos milagros y hará muchos milagros en sus hijos. Así que Él utiliza también personas para que no son las personas las que hacen milagros, no son las personas que hacen sanidades. Es Dios a través de instrumentos de carne y hueso, como somos nosotros. Para eso necesitamos, hermanos, que nuestro corazón sea un corazón puro y santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros, como alguien lo dice, sin encontrar ninguna protuberancia, es decir, sin encontrar ningún obstáculo, que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros para que Él pueda obrar de esa manera. Y para terminar, el ministerio quíntuple, ese ministerio quíntuple, como lo ven ustedes ahí, pues está el dibujo de una mano. Este ministerio quíntuple, ¿quién es el que lo proporciona? Vamos a preguntarle a quién, no le hemos preguntado. A Elizabeth. ¿Quién es el que da esos dones ministeriales? Aquí estoy revisando los apuntes. Sí, Y pues tranquila. básicamente es Dios el que capacita a las personas para ser apóstol, evangelista, pastor, maestro o profeta. Sí, es decir, yo sé que Dios los capacita, pero ¿quién es el que da? Sí, porque no todos somos apóstoles, ni todos somos profetas, ni todos somos pastores, ni todos somos evangelistas, ni todos somos maestros. ¿Quién es el que da? ¿Quién Pues es el Dios que hace esos reparte? llamados, ¿no? Dios es el que ¿Cómo? Dios es el que hace esos llamados. Bueno, en este caso, hermana, sí, sabemos que es Dios, pero acuérdese que Dios es uno solo, pero vienen tres personas, Espíritu. Dios Padre, Sí. el Espíritu Santo y Dios Hijo. En el caso de estos ministerios, de acuerdo a lo que la palabra nos dice en Efesios 4:11, ¿cierto? Es Jesucristo el que da estos ministerios. ¿Cuáles son? Por eso se le llaman ministeriales, ¿cierto? Y muchos le llamamos ministerio quíntuple, ¿no? Entonces, está el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Entonces, hay una corta frase, ya para no extenderme más. El apóstol es prácticamente relacionado con la visión, ¿cierto? El profeta está relacionado con la revelación
El pastor está relacionado con el corazón, el evangelista con la voz y el maestro con la enseñanza, ¿no? Entonces, en estos ministerio quíntuple, es un ministerio que, o mejor dicho, son unos dones dados por Jesús para equipar a la iglesia. En la medida que nosotros tengamos ese ministerio quíntuple, prácticamente la iglesia es la que va a ir avante, porque va a tener visión, va a tener revelación, va a tener personas que con un corazón agradecido y genuino ame y lleve a sus ovejas, pastorea a sus ovejas. Va a necesitar de un evangelista que lleve, que proclame la voz del evangelio a otras personas que no la conocen, pero también un maestro que nos instruye en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, hasta aquí prácticamente no me quiero demorar, me desfasé en tiempo, discúlpeme, pero entonces hasta aquí prácticamente la clase que queríamos como traer claridad, ¿no? Y vuelvo y les digo, aunque Dios es uno solo, Dios viene en tres y actúa en tres personas, que nosotros le llamamos la divinidad o la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada uno, de acuerdo a la clase que hemos visto, reparte unos dones, ¿cierto? Dios Padre tiene que ver con los dones operacionales o del servicio. Dios Espíritu Santo tiene que ver con los dones espirituales que acabamos de ver. Y Dios Hijo tiene que ver con los ministerios, que son prácticamente los que nos ayudan a llevar una iglesia en un buen caminar y en un buen trayecto. ¿Ustedes han identificado algún apóstol en la iglesia? ¿Un evangelista, por ejemplo? Creo que pastores tenemos maestros, ¿cierto? Pero yo sé que Dios está levantando profetas, apóstoles, ¿cierto? Para que podamos nosotros tener un ministerio bien balanceado. No sé, hermanos, si ustedes aquí hasta aquí tienen una duda. Terminemos con este ejemplo. Y aquí pues prácticamente, pues esto nos lo mandó el hermano Uriel. Dice, al terminar la reunión de su grupo familiar, 7 hermanos, espérate, me salí. ¿Pueden leer, hermanos, ahí? ¿Sí están viendo la pantalla o no? Sí, señor. Sí, señor, ahora Ya sí. se ve. Ya Listo. se ve. Entonces, si quiere, Sosleni, por favor, ayúdeme a leer esta conclusión. Dice, al terminar la reunión de su grupo familiar, 7 hermanos están tomando el refrigerio antes de regresar a sus casas. De pronto, uno de ellos deja caer su pocillo, riega el chocolate y rompe el pocillo. La persona con el don de profecía, el de percepción, dice, yo sabía que eso iba a pasar. La persona con el don de servicio dice, no se preocupen, yo recojo los pedazos y limpio el piso. El hermano Ansa dice, de este accidente podemos aprender una lección. Y el creyente con el don de exhortación se dirige hacia quien dejó caer el pocillo y le pregunta, ¿cómo se siente, hermano? No se preocupe, usted no será la primera ni la última persona a quien le pase algo así. Ok. ¿Y dónde estaría, por ejemplo, el creyente con el don de misericordia? ¿Qué diría el creyente con el don de misericordia? Ya, tranquilo, hermano, yo le repongo ese Eso pocillo, le iba a decir. ¿cierto? A mí me ha pasado lo mismo, le decía el don de misericordia. Se ponen los Sí, zapatos de él. correcto. Bueno, hermanos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran ustedes despejar, porque creo que hoy es nuestra última clase de cierre de esta escuela
y ya como han escuchado, ustedes van a tener un cierre, una graduación, mejor dicho, a lo alto. Creo que viene el presidente de la República para esa graduación. Pastor Omar, Sí, mi hermana. el don de profecía como don operacional está muy relacionado con el don de expresión o de articulación. Viene. Hermana, el don de profecía operacional, vuelvo y le digo, es una percepción, es decir, es algo que la gente dice, yo sabía que eso, por ejemplo, como el ejemplo, yo sabía que eso iba a pasar, ¿cierto? El don ya el don espiritual de la profecía, como lo explicamos, ¿cierto? El don de hablar, de articulación. Sí, por eso, hermana, ya es algo que Dios coloca, perdón, que el Espíritu Santo coloca en la vida de una persona para hablar a la iglesia, ¿cierto? Un mensaje para hablar a la iglesia, con una palabra bien articulada, basado en la palabra de Dios, ¿sí? Basado en la palabra de Dios, con un mensaje divino para nosotros, ¿no? Entonces, el tema de la percepción, hermana, es como de pronto poder entender el tiempo, de pronto poder entender la situación, y aquí incluye mucho también el conocimiento y la experiencia que tenga la persona, ¿no? A veces los papás de uno, yo digo que los papás de uno tenían ese don de la profecía. Cuando uno salía y decía, mire, si usted se va y llega tarde, le va a pasar esto. Y le pasaba a uno lo mismo, lo que ellos le habían dicho. Uno a veces le dice, mi papá parece que tuviera, mi mamá parece que tuviera antena parabólica o tuviera algo que supiera qué es lo que iba a acontecer, ¿no? Entonces puede ser una percepción ya por su experiencia, puede ser pues prácticamente algo que ya es nato en esa persona también. Pero el